Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es, ¿qué hago si mi hijo pierde el año escolar? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en vivo por www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinarós de España. Con alguna frecuencia escuchamos decir que un niño con autismo fue admitido en la escuela regular u ordinaria, pero condicionado a disponer del acompañamiento de una maestra sombra u otro requerimiento adicional. En general, existen muchos requerimientos de parte de las instituciones educativas para que el niño con autismo dentro del aula sea aceptado, viéndolo principalmente en las instituciones educativas particulares. Las complicaciones de aprendizaje impiden al niño mantener experiencias sociales adecuadas. En ocasiones son víctimas de bullying y acoso escolar. Ante ello se ve que poseen una mayor predisposición a la vulnerabilidad para tener una adecuada inclusión escolar. Y esto forma parte de las causales por las cuales a algunos de ellos no les va bien en los aprendizajes escolares y por ende pueden llegar a perder el año escolar. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo prevenir que esto pase? Bueno, el día de hoy nos acompaña Alison Castro Rivera. Ella es magíster en auditoría y asesoría educativa, tiene una licenciatura en psicopedagogía. Es capacitadora independiente en educación especial, actualmente directora de la Escuela Básica Julio Verne y tiene una gran experiencia en el tema educativo. Bienvenida, Alison, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenos días, un gusto nuevamente por la invitación, muchas gracias. Si bien es cierto, en todo lo que yo pueda retribuirlos durante este tiempo, sea para beneficio de todos, tanto para los padres que necesitan aún una orientación y más cuando no sabemos pues de dónde partir, una guía. Y desde ambas perspectivas, desde como un familiar en búsqueda de un cupo, como un familiar en búsqueda dentro de la inserción escolar y también como directora en el proceso de admisión. Entonces sí hay varias, de manera holística, saber cómo es el procedimiento cuando estamos cursando esa etapa escolar y más cuando tenemos un niño con diversidad funcional. Alison, ¿qué pasa si un niño pierde el año escolar? Bueno, particularmente aquí en Ecuador hay decretos y acuerdos ministeriales que deben de ser justificados para que el estudiante tenga en este caso el docente tenga un respaldo para dejarlo de año, sea por asistencias, sea en este caso por falta de apoyo, sea por bajo rendimiento, pero ahora deben del docente haber tenido mínimo actas de consentimiento informado al padre de familia, actas de compromiso, respaldos y evidencias de refuerzos académicos, recomendaciones, sugerencias, todo eso, en este caso en papeles, para que cuando el distrito, en este caso el docente diga, bueno, pierde el año, el docente pueda justificarlo, siempre y cuando ningún estudiante, incluso el derecho a la ley de personas con discapacidad, no puede quedarse de año, siempre y cuando el docente haya dado todas las herramientas necesarias, y entre ellas incluye el DIAC. El DIAC es un documento que muchos padres desconocen que existe y que es obligación del DESE o de la psicóloga de la institución y del docente saber cómo trabajarlo durante el año lectivo para prevenir esta deserción escolar. ¿Y qué hacer cuando un niño con autismo no quiere estudiar? Si hablamos de los niveles de preescolar, o sea, realmente eso se presenta ya en colegio y de acuerdo a la funcionalidad. Ahí es que se presentan las etapas ya de adolescencia,
que el adolescente pues dice, ya se empieza a notar, bueno, o ya no quiere su tutora sombra, hay otros comportamientos, los cambios a nivel, si son niñas, hormonales, viene mucho el tema de la edad. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer? Nosotros, dentro de cada institución, hay un DS, que nosotros le llamamos aquí el Departamento de Consejería Estudiantil. En Ecuador, ese DS es el encargado de gestionar de manera estratégica para que ese estudiante no se nos retire del 100%. Podemos llegar a algunos acuerdos que se llaman reducción de jornada, reducción de horas académicas, adaptación de acuerdo a sus necesidades. Tal vez el estudiante no quiera asistir 100% a la institución, pero sí podemos adecuarlo para que asista en reducción de jornada unas 3 o 2 veces a la semana, pero que se justifique que las otras 2 veces va a estar o bien en terapias, o bien en seguimiento, o bien en grupos de socialización, y que se compense, que sí se puede hacer, sí. ¿Y quién es el responsable? Es la psicóloga de cada centro educativo, el DS. ¿Se evalúa en las instituciones educativas el nivel académico de chicos con autismo? Por lo general, y la estadística que yo he hecho, no evalúan, realmente se guían del informe diagnóstico, y ahí es cuando parten de un error. El informe diagnóstico ya fue hace 2 años, de hecho hay niños que nos llegan con informe hecho a los 3 y tienen 10 años, o sea, hay una brecha inmensa. Hay instituciones particulares que sí siguen el protocolo es el siguiente: todo informe diagnóstico, en este caso de TEA u otra diversidad funcional, tiene validez 2 años. Después de los 2 años deja de su validez, incluso más si solo son trastornos de comportamiento o algo social, entonces es cada 6 meses. Ahora, este informe me sirve para yo partir, y el docente dentro, antes de empezar el día, debe de hacer una evaluación con las competencias curriculares del estudiante, pero ese paso se lo saltan porque solo se guían del informe diagnóstico que fue en años 2000, ¿verdad? Y solo trata como que el pase de año, cruza el niño de año, llega incluso a colegio, llegan a 10º sin saber todavía leer o escribir. ¿Pero por qué? Porque nunca se enteraron que hay un DIAC, el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares. El DIAC es como la Biblia para todos los padres de familia que sepan. ¿Por qué? Porque el DIAC es donde el docente se plantea qué herramientas voy a hacer durante el año, porque se supone que mi niño tiene que recibir un currículo adaptado de acuerdo a las necesidades, grado 1, grado 2 o grado 3. Nosotros como DS damos ese acompañamiento para que el docente durante el año lectivo haga ese seguimiento y se lo respalde. Ejemplo, por lo general los docentes, cuando inician niños en preescolar y dicen solo vocales, solo fonemas, pasen incluso a 7º con solo vocales y solo fonemas. Pero si uno tiene el DIAC, el documento, uno lo que dice, ok, yo en el DIAC me propongo metas y objetivos para que mi estudiante, ¿en cuánto tiempo? El DIAC es flexible y modificable durante el año lectivo. Entonces, yo como psicóloga del DS, lo que hago es, dentro de esos 6 meses, me he puesto como meta que él va a terminar de cursar el 3º de básica, aunque él esté en 6º. No pasa nada, eso se llama adaptación curricular grado 3. Pero ahí viene a veces la preocupación del padre, que el padre en cambio se hace la pregunta de ¿y por qué le van a cambiar el contenido a mi hijo? Entonces no está aprendiendo lo que aprende el resto. No, ahí es que viene, a veces también hay parte de lo que desconocen. Por eso es bueno que el padre sepa que todo estudiante, una vez que llegue usted con un informe diagnóstico, sea grado 1, 2 o 3, hay adaptaciones curriculares en los 3 niveles, que es obligatorio que el docente las aplique dentro de la institución y que el padre siga las recomendaciones para trabajar en conjunto, porque si no, ese estudiante, correcto, pues llega a colegio, todavía sigue con temas básicos del aprendizaje, se estancó, se quedó tal vez en división y ya no saben cómo darle el otro contenido de bachillerato. Es que ahí es que el docente empieza a darlo de relleno con cualquier cosa, lo cubren y pasan de año, ese estudiante se gradúa y se olvidan de las habilidades básicas para la vida. Y esas habilidades básicas para la vida tienen que estar alineados con el DIAC. El DIAC es un documento que, si usted hace una estadística, y que es en los colegios que yo he dado asesoría, no hay DIAC, hay estudiantes, hay una matriz, de ejemplo, hay instituciones que tienen de 300 a 600 estudiantes, 1000, y no hay una matriz que lo respalde. Solo
Cuando hacen la matriz, cuando el distrito les pide, y ahí es cuando están pidiendo a los padres de familia informe actualizado, carnet de discapacidad, nada más. Pero de ahí, si el padre estuviera orientado, lo que primero que tiene que decir es, ok, enséñeme el DIAC del año pasado, si es un estudiante del presente año, el que va a continuar. Pero si es un estudiante nuevo, dígale, yo tengo mi DIAC y esto es lo que vamos a trabajar durante el año lectivo. Para que los papitos tengan un poquito más de conocimiento en esta área de la parte educativa, ¿cuáles son las áreas específicas que necesita un chico con autismo apoyo académico? Las áreas específicas, o sea, por lo general dentro de la adaptación curricular, grado 3, empiezan a ver las materias del tronco común. Hablamos de una institución regular, obviamente, pero hay instituciones que son bilingües, ¿verdad? Entonces, parte del 50% de las materias que dan en español, a partir incluso de quinto año de básica, ya se vuelve inglés. Entonces, dependerá mucho de la adaptación curricular, pero el grado de complejidad que ingresa es de acuerdo al diagnóstico. Ejemplo, hay autismos funcionales que cognitivamente están a la par, ¿verdad? Reciben el mismo contenido. A ellos se les aplica grado 2. Grado 2 quiere decir, como para volver al tema, grado 2 es solo cambio de metodología y en este caso cambio en las evaluaciones. El contenido va a ser el mismo, pero la metodología para llegar a ese estudiante con ese contenido va a ser diferente. La evaluación va a ser el mismo contenido, todos están evaluando factorización, pero a él sí, van a hacer incluso dosificación de cantidades, de tareas, pero van a seguir viendo el mismo contenido. Eso hablamos cuando la afectación cognitiva en TEA no está involucrada. Cuando está involucrada, ya hablamos de un grado 3, donde ahí sí, si es una institución bilingüe, lo que prevalece son las materias del tronco común y se duplica la nota. Eso es lo que nosotros como DS gestionamos. Nosotros como la psicóloga le da estas estrategias y se reúne con el padre y le dice, ok, de acuerdo a las necesidades y la previa evaluación que le hemos hecho a su hijo y con su diagnóstico actualizado, va a recibir este grado de adaptación en estas áreas, sea lengua, matemáticas, las del tronco común, ciencias naturales, social. A veces hay unos que los trabajan por proyectos. Ok, no veamos ciencias y sociales en materia como libros, sino mira, cada término del parcial o trimestre vamos a presentar un proyecto para el curso. Y eso también es justificable. Eso se llama adaptación curricular. Alison, ¿y qué adaptaciones o modificaciones se pueden implementar dentro del aula para respaldar el aprendizaje de un chico con autismo? Dentro de las adaptaciones básicas, primero es el monitoreo, que esté cerca, obviamente, del docente, que también reciba, si hablamos de estudiantes ya grandecitos, de 8, 10 y 15 años, tienen que tener cerca de donde está la ubicación, compañeros que les den ese soporte para el trabajo en equipo. Eso también es una adaptación. Por lo general, si el autismo no es funcional, ahí viene el trabajo del tutor sombra, aunque para su conocimiento, por lo general, sí no cursa ser un autismo moderado a severo, no es permitido también el tutor sombra. No siempre, de hecho, es obligatorio el tutor sombra. Es más cuando el estudiante no es funcional. Eso también es una adaptación porque se llama dentro del DIAC un recurso humano. El recurso humano también aplica que el profesional externo, ejemplo, familias a veces tienen ya sus psicólogos de cabecera, sus psicopedagogos, ellos hacen una visita semestral, mensual, trimestral, de acuerdo, y le dan un monitoreo y la escuela tiene la obligación de permitirle a ese padre de familia el acceso al profesional, siempre y cuando sea avisado y sea concientizado. Entonces el profesional al ingresar al aula sigue haciendo recomendaciones, como ya conocen cómo es el usuario, cómo está, cómo es el niño. Entonces dentro del aula el profesional externo hace sus observaciones, se vuelve a reunir con la docente y el psicólogo de la institución y el padre de familia y dan las nuevas estrategias. Pero las superficiales es darle más tiempo, es quitarle la cantidad de actividades que se llama dosificación de tareas, es darle más seguimiento y monitoreo verbal, acercamiento. Esas son las adaptativas dentro del aula.
En este caso, si son no verbales, cartillas, los pictogramas, todo eso son mientras el docente los pueda aplicar. Pasa de que a muchos padres de familia no les hacen a sus hijos adaptaciones curriculares porque les exigen muchas veces tener un diagnóstico y muchas veces tienen el proceso, es decir, los papás están haciendo ya el proceso de diagnóstico, ya incluso el profesional de manera verbal le dijo, sí, su niño tiene autismo, pero la escuela exige ya sea un carnet de discapacidad o algún documento de soporte. ¿Qué puede hacer ese padre? Porque se ve desesperado en una situación que no sabe cómo ayudar a su hijo para que le hagan adaptaciones y ese niño pasa a ser el niño que está simplemente sentado en una banca y no lo ayudan. Un chico con autismo sabemos que se estresa, entra en un estado de ansiedad. ¿Qué puede hacer esa madre? Correcto. Primero, si lo está haciendo, evaluar dentro de un centro o con un especialista el informe diagnóstico, le pueden emitir un certificado. Primero, esa es una primera evidencia, un certificado de que el estudiante tal con su representante empezó un proceso diagnóstico desde la fecha tal, en los horarios tal, porque incluso a veces esos exámenes, los estudiantes a veces tienen que salirse en sus horas clase. Ok, pero con ese certificado, si yo lo entrego al DESE, a la psicóloga, lo que hago en este caso es decirle, aquí está mi respaldo y eso me ampara. Ahora, ante la ley, muchos padres en este caso deben de respaldarse. La ley dice que las adaptaciones curriculares superficiales, es verdad, solo son aplicables bajo un diagnóstico, pero si el padre de familia me muestra un respaldo como un certificado de asistencia y con la firma y fecha de un profesional o de un centro, sí están dentro de las adaptaciones superficiales, ajustar esas adaptaciones superficiales como que bajo la necesidad que el docente puede observar, correcto, por eso existen los DS, hay quien, o sea, no es que no se puede, el psicólogo muchas veces es más por exigirle, tráigame un informe, porque es verdad, a veces los papás sabemos que a veces la necesidad es muy evidente, pero alargan mucho la fecha también, ¿verdad? A veces las citas las dan cada 2, 3 meses y eso es verdad, eso lo entendemos. Aquí, por ejemplo, quien nos avala es el neurociencia y el neurociencia es para darnos una cita cada 2, 3 meses y por lo general a veces los papás desisten en ese proceso. Y dicen, no, es que lo he hecho desde el año pasado, pero bueno, lo importante es tener las citas en registro, un certificado que diga que el paciente está siendo evaluado y en este caso el padre de familia puede exigir sus adaptaciones superficiales. Sí, sí las pueden hacer porque eso está bajo la ley. Todo niño que presente y sea evidente su discapacidad o condición le apela o le respalda el derecho a su educación inclusiva. Ahí es cuando usted dice, ok, ya veo que, ejemplo, un estudiante como no tiene diagnóstico, pero yo ya como docente sé que tiene algo, el docente puede ajustarlo, puede, él sí lo puede hacer superficialmente, no necesita el derecho de nadie, incluso hasta sin el padre. A veces hay docentes que realmente, uy, perdón, ay, perdón. Ahí. Hay muchos docentes con vocación y créanme que no necesitan un informe diagnóstico para hacer las adaptaciones curriculares. E incluso hay veces buenísimos. Siempre es bueno que cuando busquen un proceso escolar sepan quién los respalda. Si hay un departamento de consejería que los respalde, si hay docentes que han trabajado con niños con necesidades educativas, pero a veces llegamos y al docente hay que direccionarlo, pero quien lo direcciona es el DES. Si usted exíjale, usted es su profesional externo, incluso de cabecera, si ya está en un proceso diagnóstico que limite un certificado donde diga que está siendo evaluado. ¿Cómo se abordan las necesidades emocionales y sociales de un chico con autismo dentro del entorno escolar? Particularmente, hay un requisito, o sea, recordemos que dentro de la institución, primero como para que sepan cómo abordamos, dentro de una institución el DS primero le debe de hacer firmar un documento al padre que está concientizado y está en este caso con el compromiso de que va a ser intervenido, pero no como una terapia, sino que se va a empezar a trabajar con el grupo de padres, que debemos incluso antes de empezar
en este caso la relación social y afectiva con sus pares, debemos de haber sensibilizado a los padres de familia de ese curso. No podemos, en este caso, porque ahora no podemos de manera directa justamente a trabajar con ellos, necesitamos un permiso. Una vez que el padre nos autorice ese permiso, el trabajar las partes emocionales es darle un acompañamiento a través. Si estamos en una etapa preescolar, a ellos dentro de las horas pedagógicas, el psicólogo de la institución empieza a darle un seguimiento y empezamos a hacer un plan educativo. Y dentro del plan educativo, uno de nuestros objetivos es trabajar la parte psicoeducacional, emocional, psicosocial para tal estudiante en tanto tiempo. Nosotros como psicólogos lo empezamos a trabajar y una vez que de manera individualizada, que no afecte sus horas pedagógicas, que son las materias extracurriculares a veces, entonces nosotros ya sabemos y con ese permiso adecuamos un plan y empezamos a trabajarlo indirectamente, el psicólogo bajo sus necesidades, el docente y con los pares. Ya es una sistematización realmente de un trabajo en equipo, porque el tema emocional con los chicos no es solo con el niño en reconocer sus emociones, en la parte emotiva, no, porque viene cambios y de hecho el trabajo en DS con niños con TEA desde los 12 años, el cambio es inmenso porque ellos maduran más rápido, o a veces hay niños con TEA que tienen inmadurez, pero hay que trabajar el control inhibitorio, las funciones ejecutivas, que son cosas básicas. Eso nosotros como dentro del DS los trabajamos. Funciones ejecutivas, básico, porque necesitamos que el niño tenga esas habilidades básicas para la vida, para que sepa gestionar todo lo que le conlleva a él después, en cada etapa. Tenemos mensajes desde las redes. La señora Zoila Piedac nos dice buenos días. Marcela Cabral nos dice buenas tardes desde Uruguay, gracias por esta instancia. Bueno, retomando las preguntas, ¿con cuántas materias se necesitan para perder el año? Es que no hay con cuántas materias, realmente hay un proceso. Ejemplo, este año que terminó lanzaron un último decreto por el cambio de gobierno, donde ningún estudiante se podía quedar de año porque deben de justificar refuerzos pedagógicos. O sea, realmente es muy extremo que un estudiante se quede de año, pero incluso hasta por faltas, el 30% de las faltas, o el tema de las inasistencias o las materias como tal, es que realmente es muy escaso esos temas porque tuvo que haber tenido o bien padres bastante ausentes, una institución que no conoce la normativa y realmente el estudiante estuvo, bueno, inasistiendo o en este caso no completó la evaluación, pero no se puede quedar, si es que tiene informe, incluso a ellos le dan más seguimiento, pero de ahí desde las 2, 3 materias, o sea, es que es, por decirlo así, este año con el cambio de gobierno y las nuevas reformas, no hay, con niños con discapacidad de verdad es más notorio, o aún así, si no tienen carnet, solo con informe, el seguimiento en términos de cada parcial es bastante minucioso. O sea, es injustificable que un estudiante se nos quede en 3 materias, ¿no? Porque ¿dónde están las adaptaciones curriculares? Si el estudiante se queda es porque no hay adaptación curricular, si hablamos de un niño con TEA o con diversidad funcional. Una vez, la primera pregunta que usted se tiene que hacer cada vez que el padre le dice va a perder el año o perdió el año, es, ok, muéstreme las adaptaciones curriculares, muéstreme las evaluaciones adaptadas, muéstreme las tareas adaptadas, o sea, evidencia. Si el docente no tiene, no se puede quedar, el distrito le da el pase de año. Alison, ¿existen recursos que se pueden implementar en la escuela o en el colegio para apoyar a los estudiantes con autismo? El recurso único que los apoya es el DS. Y de ahí el recurso como de infraestructura. A veces hay instituciones que son muy francas y dicen, bueno, nosotros no hacemos adaptaciones curriculares y ahí es cuando les niegan la matrícula. Ya, pero por lo general, en cuanto a adaptación, es el docente. El docente, a más de un recurso didáctico, no hay mayor cosa, la verdad. No es que trabajan realmente esa educación inclusiva que hablamos este año o todos los años hablamos educación inclusiva, no, lo único que hacen es integrar al estudiante
con un tutor sombra o integrarlo solo y hacerlo parte del grupo. Y eso no es inclusión. Es difícil incluso a veces decirle a los docentes, miren, solo hay que adaptar pictogramas cuando nos llegan autismo no verbales. Particularmente, pues el DS lo que dice es reducción de jornada y lo toman como una estrategia. Reducción de jornada para que las otras horas académicas pues se lo lleven temprano y reciba terapia de lenguaje en un centro, en una fundación. O sea, es muy escaso el recurso que tienen aquí hablo de aquí de Ecuador, son pocas las instituciones que aplican la verdadera inclusión educativa y tienen a un equipo multidisciplinario completo. Por lo general, a veces hay una psicóloga para 300 estudiantes. Y realmente se empieza, y ahí es cuando ya se sale de las manos, no es el problema del DS, es el problema de que el rector o el promotor de esa institución no ve una necesidad dentro de la misma, o sea, no ve necesario tener otro psicólogo, tal vez contratar otro profesional de salud, ya, o darle otras estrategias, no, realmente ahí es cuando los condicionan y dicen, esto es lo que tenemos para ofrecer, y por eso es que hay mucha deserción escolar, porque ahí es cuando el padre se pregunta y dice, ok, pero entonces, ¿qué está haciendo en la escuela? ¿Qué hace? A más de deambular o de quedarlo en la esquina o de que le sigan dando solo hojas para pintar, rayar, ¿verdad? Ahí es que el padre dice, ok, lo retiro, y muchos padres, y ahí es cuando les digo, y espero todos me estén escuchando, no pueden retirar, si es de su parte, no lo retiren a mediados del año, no, porque están perjudicando al estudiante. Para usted buscar una escuela, y si usted tiene, ejemplo, el niño tiene 8 años y usted lo retiró del primero a mitad del año y no cursó nunca primero, el sistema nos permite inscribirlos por la edad, y esos 2 años, por eso es que las instituciones ya ahí ya no los quieren aceptar. Entonces, no retire, déjelo que termine, así sea casi que como educación a distancia, pero dígale que le den el pase de año para buscar una escuela, porque el sistema no lo va a permitir. Usted no firme ningún documento, incluso de retiro, porque para que su estudiante, porque tengo esos muchos casos que me han llegado a mi institución, me llegan que los han retirado en agosto, en noviembre, en diciembre, no les han dejado concluir el año y yo no puedo hacer nada. Realmente el distrito, en la parte de UDAI, que es la unidad de inclusión, ellos hacen un examen de ubicación porque el niño ya me ingresa con 8 años y yo no lo puedo poner en primero porque no tiene los pases de año. Entonces ahí es cuando el padre dice, pero mi, entonces ¿qué hago? Tuve que haberme quedado. Sí, hay una parte donde al padre, si no tiene el recurso económico para una tutora sombra, se le llama el familiar o la mamá sombra, sí, eso le recubre la ley. Entonces muy bien pudieron haber terminado el año, así sea con todo el esfuerzo del mundo, pero no lo retiren. Si es parte de ustedes, no retiren nunca al estudiante a mitad del año. No, porque es difícil después buscarle ese es el primer obstáculo que pone toda institución después. Uh-huh. Sí, ahorita que tú mencionas eso, hay papitos que a veces por temor, bueno, y también por posibilidades económicas, porque siempre les mencionan, mire, tiene que inscribirlo en una institución donde haya pocos niños, ¿verdad? Que es lo ideal, pero a veces no cuentan con recursos. ¿Y qué sucede? Que ellos esperan 1 año, 2 años por temor, porque como son niños vulnerables, sabemos que les puede pasar cualquier cosa, y muchas veces no les permiten a los papás estar dentro de la institución, ¿no? Porque dicen, no, su hijo es muy funcional, pero de repente el niño tiene hiperactividad, es muy inquieto y tantas cosas. Entonces el padre de familia opta por tenerlo en casa. ¿Qué recomendación le podrías decir a estos papitos? Pasa 1, 2, 3, 4 años y sus hijos llegan a 12, 13, 15 y no los han inscrito aún en ninguna institución para estudiar. De hecho, esos son los casos que más me llegan ahora. Lo que deben de hacer es acercarse, si son de aquí de Ecuador, a una unidad de distrito, que eso es del Estado. Hacen ustedes un examen de ubicación y ellos, cualquier institución, usted tiene el derecho a la educación y ellos le proporcionan ese examen para que puedan concluir. Ya, una vez que pasan muchos años de tener una deserción escolar, 4 o 5 años, y ya es un poco complicado que una institución amiga nos dé el cupo, me acerco al distrito a pedir un examen de ubicación y ellos me ayudan gestionando el trámite. Ahora, una vez que ha tenido bastantes años salido, o sea, realmente ahí es cuando aquí hay una educación especializada. Y cuando hablamos de educación especializada, hablamos de niños que tienen
tienen los padres que estar, y ella es cuando viene la otra problemática. Ok, mi hijo recibe una educación gratuita, pero no puedo estar con mi hijo ahí 100% porque me quedo sin trabajo. Entonces hay ambas partes, incluso en una particular, de hecho está en la ley que justifica que el padre puede hacer de mamá o papá sombra, porque tiene que justificar obviamente que el sustento económico no le da, pero lo puede acompañar, así sea 3 veces a la semana. Eso se llama reducción de jornada. Si gastamos las horas o los días, entonces todas esas estrategias, pero todo está para que termine, que concluyan el año. Ya cuando tienen una diserción escolar, eso le pertenece al Estado. La estrategia, aquí en Ecuador se llama UDAI, la Unidad de Apoyo a la Inclusión. Ellos les ayudan a buscar, y si hay una institución, pues ellos ayudan con ese examen, el proceso. Es un poquito tardío, pero sí se logra. El padre ahí tiene que estar enfatizado. Pues ahí viene el proceso, en cambio, de la constancia y paciencia, porque todo lo que es de Estado lleva su tiempo. Eso es. Tenemos más saludos desde las redes. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, un programa muy interesante. Ana Velázquez, buenas tardes, muy buen programa, ya que nosotros como padres con niños con condición no tenemos conocimiento. Claudia nos dice: los niños deben estar en un grado de acuerdo a sus conocimientos o de acuerdo a su edad. Pregunta para ti. Ya, ok. Los niños, según el sistema aquí en Ecuador, deben de estar de acuerdo a su edad cronológica. Esto quiere decir, cuando yo matriculo, ejemplo, si mi hijo tiene 7 años, ok, y su edad mental es de 5, en el informe tiene que decirlo, obviamente. Si yo recién voy a empezar el año escolar, ahí sí el distrito nos pide mucho un año de deserción, o sea que sí puede él volver a repetir primero de básica, ya, pero por lo general aquí en el sistema de Ecuador solo permite el sistema darles un cupo de acuerdo a su edad cronológica. Y cuando no corresponde su edad cronológica para el sistema, se acercan a UDAI, hacen el examen de ubicación, que UDAI mismo lo hace la psicóloga distrital. Esa psicóloga los trabaja, les da un informe y ellos le dicen y les avalan por qué el estudiante con, vamos a decirlo así, con 8 años recién va a ingresar a primero de básica. Ya, pero por lo general, cronológicamente, siempre es en el primer año. Muchas escuelas, por eso, cuando llegan a un quinto o un cuarto de básica y no han tenido ni primero ni segundo, le dan un examen de ubicación. El distrito nos manda un documento a nuestras instituciones particulares y con la edad, si el niño tiene 7, 8, 9, tiene 10 años para estar en quinto, ok, nos permite bajarle a tercero, ok, 2 años. Pero el examen de ubicación le pertenece al distrito y es un trámite personal del padre de familia. Pero de ahí cronológicamente es por la edad. Y cuando hay una diversidad funcional es por examen de ubicación. Ustedes tienen que pedir un informe psicopedagógico o dentro del informe que diga que el niño, es que por eso existen las adaptaciones curriculares, es que no le pueden poner de acuerdo a su edad mental. Porque el niño puede tener 10 años, pero todavía no escribe, no lee. No importa, debemos de hacer adaptaciones curriculares. El niño tiene que seguir cursando sexto de básica, sí, tiene que seguir cursando, pero con adaptaciones curriculares. Eso es lo que por lo general pasa. Están en décimo y siguen viendo fonemas, dictados. Eso se llama adaptación curricular grado 3. Se gradúan tercero de bachillerato, ok, y el niño, pero para eso tienen que tener un carnet de discapacidad. Cuando ya hay muchos años de diferencia entre la cognitiva y cronológica, sí se les pide dentro de las instituciones el carnet de discapacidad para proceder con el cambio de currículo. Tenemos otra consulta desde las redes. La señora Ana Velázquez nos pregunta: ¿la mamá sombra en qué lugar debe estar? Hay funciones de un tutor sombra. De hecho, sería bueno, mire, yo qué les recomiendo. Yo a veces a mis padres que llegan aquí, a veces en el centro, yo sí doy apoyo pues al tema de sociedad y les lanzo talleres, ¿verdad? Yo imparto talleres donde se trabajan temas para saber
de tutora sombra y les respaldo con un certificado. A veces hay talleres gratuitos y eso como que nos avala. Entonces a la institución, por lo general, la directora siempre nos va a decir, ok, usted sabe cuáles son las funciones como mamá sombra o de un tutor sombra. Si usted es de tercer nivel, ok, le dicen, bueno, es estudiado, pero hay papás que no tienen ni la primaria, ¿verdad? Entonces el papá por lo menos debe de asistir a algún taller y ahí se le dice, ok, dentro de las funciones de una mamá sombra o tutor, porque mamá sombra y tutor sombra son las mismas. Ejemplo, la docente tiene que seguir impartiendo su clase y dándole las actividades y consignas al estudiante. Correcto. El tutor o mamá sombra debe mantenerse en una distancia de 1 metro en el caso de que el niño tenga conductas agresivas o disruptivas. Ok, o cerca. Cuando el estudiante, cuando piden estar 100% sombra, cuando el estudiante presenta esas conductas. Pero cuando el estudiante es funcional y tiene sus picos, ¿verdad? Uno ya dice, como mamá, dice, después del receso es que se descompensa. Ok, después de las 10:30, yo como mamá le planteo a la docente que toca la siguiente hora y le digo, voy a estar haciendo este tipo de ejercicios para que él se regule e ingrese después del receso más calmado. Sí es permitido implementar estrategias de tiempo fuera, es permitido intervenir solo con el estudiante. Solo con el estudiante. Cuando pasa y la directora ya no desea que la madre esté dentro del curso, es cuando la madre se apropia emocionalmente y los comentarios y todo es el acto de confidencialidad. Por eso es que a veces no permiten los padres estar dentro de la institución, porque ya empiezan de manera subjetiva a dar comentarios hacia la institución, hacia los docentes y hacia los propios niños. No se puede intervenir, no se puede intervenir con el grupo. No, su grupo solo es un niño. Lo mismo aplica para los tutores sombra. Usted 100% acompañándolo dentro de sus horas clase y paulatinamente la meta va a ser el desapego entre tiempos. Todo lo bueno que se trabaja, todo lo que esté es manejándonos tiempo y ojo clínico, que es la observación, en qué movimientos para yo no estar 100% atrás de él, porque lo que queremos de que cuando ingresamos con un mamá sombra o como tutor sombra es en algún momento decir, ok, ya anda solo, pero para prepararlo a estar solo debemos de tener estrategias con tiempo. Con tiempo, ¿cuánto él dura estar sentado? Dura la hora clase es 30 minutos, él dura 10. Ok, ¿qué estrategia le puedo dar a la docente después de los 10 minutos? ¿Y qué pasa? Ok, el niño, ejemplo, tiene autismo con TDAH. Ok, pasan los 10 minutos que él puede estar sentado, 5 minutos lo llevo al patio. Damos 2 vueltas con él, damos 2 vueltas, vamos contando, tomamos agua, nos regulamos y volvemos a ingresar al aula y continuamos con la clase. Son estrategias que es de acuerdo a cada necesidad de estudiante. Alison, ¿existe algún plan de capacitación por parte de los distritos para los maestros y el personal escolar sobre cómo apoyar a estudiantes con autismo? No, eso existe cuando son las fiscales y no les da. No llegan. O sea, las fiscales es muy poco que el asesor educativo llegue porque cada distrito tiene entre 20 a 30 escuelas, o sea, son muchas y no llegan. Ya, si hablamos en términos particulares, el distrito no capacita. Realmente si es particular, de hecho no permiten hasta el 100% que el distrito influya, porque de por sí la particular busca un profesional externo para capacitar a su psicólogo o a sus docentes. Todas las capacitaciones dentro del año en las particulares es en base a lo que diga el rector o el dueño de la institución. Pero de ahí, como tal, el Estado no tiene un plan como decir, hay campañas, sí, que les pasan a los psicólogos de toda institución, fiscales particulares y fiscomisionales. Nosotros como DECE informamos a docentes. No van todos los docentes, no. Nosotros como psicólogos de un DECE nos acercamos a las charlas dentro del distrito y transmitimos la información. Pero a veces hay instituciones de élite que ni siquiera eso permiten, que el psicólogo capacite a los docentes, sino contratan a profesionales externos. Bueno, nosotros como Fundación Sendero Azul, pues sí les comunicamos a los papitos que brindamos lo que son capacitaciones para los docentes en la institución que se encuentren sus niños,
para las personas que nos están igual viendo. Tengo desde las redes sociales otra consulta. Dice Claudia, ¿hasta cuándo se debe ser maestra sombra? El tiempo. El tiempo correcto máximo son 2 años. Máximo, incluso hasta pasado del año lectivo, el niño empieza a desarrollar apego emocional. Y ya ese apego, si no lo empiezan a discernir entre separar, a veces el padre comete un error de invitar al tutor sombra a hacerlo parte de su vida. Una vez que el tutor sombra encuentra ya sus expectativas como profesional, lo abandona y el padre se siente así. ¿Y ahora qué hago? Por eso es importante que las funciones del tutor sombra queden claras. El tutor sombra comparte, sí, todas las actividades académicas dentro de la institución educativa, no extracurriculares, porque a veces los cogen, se olvidan que es un tutor y afianzan vínculos. Y ahí viene el error máximo. Y éticamente un tutor sombra sabe que dura 2 años máximo. Pasado de los 2 años tienen que rotar al tutor sombra. Y ahí es cuando el padre dice, ok, pero todo lo que se ha construido, él ya sabe cómo trabajar, él ya sabe cuáles son. No, porque el ser humano como tal es cambiante y es sociable. No podemos decirle que a esta persona le va a durar toda la vida, porque ni siquiera el padre va a durarle toda la vida. Entonces yo particularmente lo que les recomiendo a los padres de familia es no creen vínculos afectivos. Eso no es ético. Eso no está bien. Vínculos afectivos no. Creen vínculos dentro de la institución, trabajen con metas, tracen objetivos para que diga el tutor. Un buen tutor sombra que llegue a su vida le va a decir, mire, yo en estos 6 meses que dura el quimestre voy a trabajar con él. Esto. Una vez que yo logre esto, esa va a ser mi labor. Eso es un buen tutor sombra, porque el tutor sombra a veces lo tienen como acompañante prácticamente, y de hecho yo le llamo maestro integrador, para que al padre se le quite el chip de que es su maestro sombra. Alison, como padre, ¿puedo establecer metas educativas realistas y alcanzables para mi hijo con autismo? Sí, dentro de las reuniones que se tiene con el DESE, el DIAC, de hecho, es socializado y estructurado con el especialista externo, si ustedes como padres tienen algún psicólogo de cabecera o psicopedagogo, con el tutor docente de ese año lectivo, con el psicólogo del DESE y el padre de familia. 4 de esas personas socializan cuáles van a ser esas metas y en qué tiempo, porque el maestro puede decir, voy a enseñarle vocales todo el año lectivo, pero la mamá dice, oiga, yo ya estoy hasta con fonemas en la casa y usted sigue con vocales. Ok, eso en el DIAC, en el documento individual de adaptaciones curriculares, tiene que estar por acentuado, que las vocales se van a ver en este primer parcial. Por eso el DIAC es importante que el padre lo lea y lo relea, y antes de firmar el DIAC de que está de acuerdo con esas metas y objetivos en ese tiempo, se lo haya también sustentado el psicólogo que lo trabaja externo. ¿Cómo se puede facilitar la comunicación y colaboración entre los maestros y los profesionales de apoyo para garantizar el progreso de un chico con autismo? Vuelvo y reitero, todo eso está en el DIAC, créame. Una vez que usted tenga el DIAC, tiene todo ganado, porque hay una parte del DIAC, son 8 partes que estructuran el documento. Y en la última parte que dice recomendaciones, ahí usted con el psicólogo en la reunión interdisciplinario, usted dice, ok, trimestralmente yo voy a venir a evaluar y voy a venir o a dar estrategias, pero eso tiene que estar por escrito dentro del documento. ¿Para qué? Para que cuando el psicólogo externo quiera comunicarse con sus docentes, eso ya esté respaldado en el documento, porque por lo general a las instituciones le prohíben dar el número personal a menos que no sea el tutor a los padres de familia. Realmente es limitante. De hecho, hay docentes que sí cruzan esa línea, pero es por su vocación y dicen, no, es que yo puedo hacer más por él. La escuela incluso a veces limita
¿Pero por qué? Porque obviamente también está el otro lado de la moneda. Si limita y el docente pasa esa barrera, no todos los padres pues abordan la misma necesidad con el mismo docente. No, a veces hay padres que lo toman bien, hay unos padres que no. Entonces, es ambas partes. Eso sí es muy subjetivo a veces. Tengo otra consulta que dice, buenas tardes, cuando un niño no tiene maestro sombra, igualmente se debería hacer la adaptación superficial según su necesidad. Sí, correcto, siempre y cuando. Si tiene informe, sí, con más razón justificado, pero si no tiene informe, tiene que solicitarle al profesional externo que lo esté evaluando, que está en un proceso de informe diagnóstico y con fecha actualizada y con números de teléfonos del profesional, correcto. ¿Puedes proporcionarnos recomendaciones basadas de repente en las evaluaciones para poder abordar las necesidades educativas de los chicos con autismo? Sí, a veces por lo general, ejemplo, una buena adaptación es que eso depende igual también de cada necesidad, pero así como de manera muy general es que las pruebas primero no siempre tienen que ser en papel. A veces hay rúbricas, listas de cotejo, a veces son por proyectos y ahí vienen las pruebas en hojas, que son las objetivas. Ya hay 4 formas de evaluar, no solamente el docente a veces es muy recto y dice, ok, solo hoja y solo a través de una hoja el estudiante le mandan a repetir, incluso hasta le dan el error, le dicen, ya le mandé el examen a la mamá para que lo haga estudiar. Ahí no se ve nada, realmente ahí lo único que se está valorando es la memoria, la retentiva, pero el aprendizaje no. Entonces, usted como papá tiene que anticiparse. Antes de que venga el examen, decir, ok, ¿cómo va a ser evaluado mi estudiante? ¿Cómo? Por una rúbrica, una ficha de cotejo, un proyecto. ¿Cómo va a ser evaluado? Ok, o en hoja, pero no me dé el examen. Darle el examen, a veces el docente dice, eso es la adaptación, darle el examen hecho para que él lo repita 10 veces la misma pregunta, se la aprenda de memoria, venga al día siguiente y dé ese examen. Eso no es adaptación, usted se está mintiendo como padre y como maestro. La correcta adaptación es saber que si es por hoja, si es papel y hoja, hay objetivamente las pruebas de seleccionar, de completar, de unir y que tiene que ver con el contenido que está viendo. Porque a veces mandan las pruebas y como no hacen adaptación curricular, dan pruebas de todos los niños iguales y está ahí el maestro al lado diciéndole, señala, subraya, encierra y ahí lo valoran. Una última pregunta. Claudia nos dice, ¿cómo se afronta la pérdida de un año escolar para un niño? Primero se lo trabaja el padre de familia, se lo sensibiliza. Eso es lo ideal. Ejemplo, nosotros que somos mediadores como DESE, trabajamos la parte emocional del padre para prepararlo. Para un niño regular, particularmente, pues se da un acompañamiento, se le da las acciones y consecuencias que lo llevaron a perder el año, sin quitarle la responsabilidad a nadie. Para un niño con diversidad funcional, sea cual sea su condición, bueno, en este caso, pues yo lo que, no ha sido mi caso, pero lo que yo haría es tal vez por medio de un video decirle que tal vez, no sé, si pierde el año, explicarle que va a volver a ver a otros amigos, anticiparle el terreno, decirle, mira, estas van a ser tus nuevas maestras, hay que esforzarnos más. Si es un niño que cognitivamente nos comprende las instrucciones, un poquito sensibilizarlo en el hecho de hay que ponernos estas metas, tienes que escribir, tienes que hacer un poquito más tus deberes, con el profesional externo crear un plan donde se lo motive al estudiante. O sea, si hablamos de niños de colegio, a veces, ejemplo, por lo general pasa con los niños con capacidades altas, ¿verdad? Altas funcionalidades. Ellos sí muestran un poco de resistencia porque ellos ya se dan cuenta, madurativamente ellos empiezan a crecer y dicen, pero ¿para qué estudio si eso ya lo sé? A veces hay niños que quieren ya retirarse porque dicen ya lo sé. Entonces ahí viene la parte de asesorar al padre de familia y decir cómo responder esas preguntas. Ejemplo,
tengo un paciente que estuvo por retirarse en décimo, y ella que estaban pensando en independizarse, le estaban pensando en cómo hacer dinero. Entonces su capacidad funcional era muy alta, pero su parte social no. Entonces yo le decía, mira, como objetivo, cuando tú logres este objetivo, uno clave, que es relacionarte con tus pares, perfecto, negociamos el hecho de que no quieras estudiar, pero porque con él pude tener una conversación y también lo condicioné a una meta. Con metas, las personas trabajan con metas sin hacer diferencia nada. Tenemos que plantearnos objetivos y también darle respuesta. Ok, si no quiero estudiar o si perdí el año fue por esto, por esto, por esto. Sí hay que argumentarles y darle una respuesta y validar y hacernos también responsables como padres. Ese acercamiento sí debe de haber. ¿Cómo puedo estimular el cerebro de un niño con autismo? De repente, como papás en casa, ¿nos puedes indicar algunas estrategias? Sí, hay, bueno, en internet, ¿verdad? Pongan ejercicios de plasticidad cerebral. Yo sé aplicar unos cuantos, incluso para aumentar esa fluidez, porque a veces el cerebro necesita esos ejercicios, aparte de medicarlo con suplementos, hay que hacer ejercicios mentales. Entonces le enseñamos al niño la plasticidad cerebral, a veces hay ejercicios que uno dice, ejemplo, hay un movimiento que es así, y uno dice, ¿cómo lo muevo así muy rápido? Y ojo, yo porque lo practico a menudo y porque leo bastante, bueno, entonces, pero hay padres que uno les dice, ejemplo, yo cuando hago esa capacitación les digo, a ver, hagamos este ejercicio rápido. Ellos se quedan así porque el cerebro no hace ese movimiento con las dos manos. Entonces ahí es que hay esas conexiones que uno dice, ok, eso quiere decir que tengo algo. A veces el papá dice, no, es simplemente que su cerebro está vago, no lo tiene ejercitando. Hagan ejercicios de funciones ejecutivas. Pongan así cómo realizar ejercicios de funciones ejecutivas y ejercicios de plasticidad cerebral. Ahí les salen cómo hacer. Esos son 2 tips básicos que incluso nos sirven. Y siempre digo, si son niños ya grandes, ¿verdad? Estamos cursando de unos 10, 15 años. Yo como papá me involucro y hago el ejercicio. No solo le muestro y le digo, mira, hay que hacer esto, sino, mira, yo ya lo practiqué para saber qué tan complejo y es entenderlo. Yo le he enseñado estos ejercicios a mis niños con TEA y ellos me quedan mirando y le digo, ok, vamos. Y yo trato de entender, si yo lo aprendí así, ok, mejor le digo a él, cierra los ojos y solo cuenta tus dedos. Una vez que cuentes tanto, así me involucro, en este caso con mi paciente, pero en este caso como padre digo, ¿cómo le puedo enseñar esto? Que se ve tan fácil. Ajá. Claro. Bueno, Alison, hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa muy enriquecedor y bueno, has podido responder muchas dudas de los papitos. Sí, eso es todo, Dis. Hay una pregunta para ya cerrarlo igual. A ver. Sí, dice Liliana, por favor, mi hijo tiene 6 años, ha avanzado muy bien con terapias, este año tiene que estar en segundo de básica, pero tuve muchos problemas en una escuela privada, por lo cual lo retiré. Actualmente no está estudiando y me recomienda volver a que ingrese. Sí, lo que dije, se acerca el distrito, los distritos se ubican de acuerdo a la zona en la que vive y hacen un examen de ubicación. El examen de ubicación lo hacen con la psicóloga de UDAI. Ustedes se acercan a UDAI si son de aquí de Ecuador y ellos le dicen, este es el examen de ubicación y estos son sus papeles, usted tiene que justificar y sustentar en un documento, yo, papá, representante de tal niño con número de cédula, por tales motivos, ok, inconvenientes con la institución, no aplicaban actuaciones curriculares, hubo bullying, bueno, todo lo que usted pueda justificar que le haya tomado a usted el valor de decir lo quiero retirar. Y con eso por escrito usted se acerca para que al niño le hagan un examen de ubicación y usted pueda buscar un cupo. Bueno, muchas gracias nuevamente por responder esta última pregunta y gracias por tu intervención, Alison. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.